¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Esto es Noticias Plus y bueno, pues hoy hay mucho que compartir con todos ustedes, comenzando prácticamente con uno de los temas que pues más están ocupando y preocupando a la zona metropolitana de Guadalajara. Temperaturas que han estado oscilando entre los 30, los 32 grados centígrados. El tema de los incendios forestales que no han ayudado para nada al tema de la temperatura, los incendios que pues han afectado el pulmón más importante que tenemos, que es el bosque de la primavera. ¿Cómo está el asunto que tiene que ver con las temperaturas para los próximos meses? Un temporal, un año que no sabemos si es niño, si es niña. Vamos a estar en unos instantes más con el doctor Ángel Meulenert, a quien quiero agradecerle el que esté con nosotros en Noticias Plus. Doctor Ángel, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy buenas tardes a ti y a todos los que están escuchando tu noticiero. Muchísimas gracias, Ángel. Pues con cierta preocupación, ¿no? Estamos viendo que a veces está tan nublado que pensamos que va a llover y a veces está tan soleado que vemos que las lluvias vendrán muy retrasadas. ¿Cómo está el pronóstico del tiempo para este temporal? ¿Cómo viene para la zona metropolitana de Guadalajara? Mira, déjame decirte que desde hace, bueno, habrás escuchado el impacto que ocasionó el enfriamiento de las aguas del Pacífico durante varios meses, que a eso se le llama, cuando hay un enfriamiento, se le llama la niña, que empezó a impactar desde el mes de octubre del año pasado y trajo como consecuencia un tiempo invernal y de estiaje más seco de lo normal. De hecho, este periodo de octubre a abril es un periodo seco, llueve poco realmente, pero la niña dio al traste con la poca humedad que usualmente hay y nos impactó con una sequía extrema, severa. En algunos puntos llegó a ser hasta excepcional allá en la zona norte. Bueno, es todavía en la zona norte del país. Y eso trajo como consecuencia muchos problemas en el país y particularmente aquí en nuestro estado de Jalisco. Ahora las cosas están cambiando y te puedo decir levemente y gradualmente. La niña prácticamente ya está en su fase final, desapareciendo, ya las aguas del Pacífico están retornando gradualmente a las condiciones normales. A eso los meteorólogos le llamamos neutralidad. Y qué bueno que ocurre ya a partir de ahora, porque en el mes de junio comenzaría la temporada de lluvias. Y todo indica que la temporada de lluvia va a transcurrir en buena medida bajo condiciones neutrales en el Pacífico. ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, mayo es un mes en que ocurren aguaceros de manera esporádica, algunas que otras tormentas. Ya han empezado a ocurrir discretamente con volúmenes muy bajos de lluvia, todavía no hay lluvias de gran volumen. Y a medida que el mes continúe, pues vamos a seguir viendo esos pequeños episodios a lo largo de casi todo el interior del estado y sobre todo del centro hacia el oriente, o sea, hacia la parte colindante con Guanajuato, en toda esa región de los Altos y la Ciénaga Oriental. Eso es mayo. Entonces ya con las condiciones establecidas en el Pacífico de manera neutral, pues todo indica en los modelos de pronóstico que hemos analizado, los escenarios que hemos analizado para los próximos meses, que junio va a ser un mes con condiciones muy cercanas a lo normal en cuanto a lluvia en nuestro estado. En algunos lugares un poquito más arriba, en otros lugares en la media histórica. Por lo tanto, es de esperar en junio ese escenario. ¿Cuándo comenzaría el temporal de acuerdo con los análisis que hemos hecho? O la temporada de lluvia, que es lo correcto. La temporada de lluvia comenzaría en el
alrededor del 10 de julio, más o menos 2 días, en diferentes regiones, ¿no? Porque no comienza igual en todas las regiones. Primero el temporal se establece en la zona sur y centro valles, después en los altos y en el norte, y por último en la zona de la costa. Y esto sucedería en ese entorno del día 10, más o menos 2 días hacia ambos lados. Y eso es el mes de junio. Ya yendo hacia el mes de julio, y ya con un poco mayor de incertidumbre, porque a medida que nos alargamos en el tiempo, la incertidumbre es mayor. El mes de julio, todo parece indicar también que el escenario va a ser de lluvias por encima, normal más, en todo lo que es la faja costera y la cordillera cercana a la costa. Y más hacia el interior estaría en la media o ligeramente debajo, pero no como para decir que la lluvia va a ser poca, sino que ligeramente por debajo. Y en agosto es un escenario bastante similar a julio. Estos 2 meses, julio y agosto, a final de julio hay un proceso llamado por los campesinos, por los agricultores, la canícula. ¿Qué quiere decir la canícula? Que en unos pocos días, finales de julio, principios de agosto, hay como unos de 7 a 10 días en que la lluvia disminuye en algo por la intensificación del anticiclón del Atlántico. O sea, entra una zona hacia el territorio nacional, sobre todo la zona de la península de Yucatán y la vertiente del Golfo de México, en que el aire es más seco, la masa de aire es más seco, y por lo tanto eso a veces alcanza hasta nuestro territorio, no tanto así hacia la vertiente del Pacífico, pero sí hacia la parte más oriental de nuestro estado. Eso es hasta ahí lo que te puedo hablar acerca de la temporada. Todavía es muy pronto para que se estabilicen las condiciones después de este impacto tan tremendo de la Niña, y por eso que todo va a ir cambiando, pero de una manera gradual, lenta, pero va a ir cambiando. Eso es lo que te puedo decir, Ramiro. Ángel, en el tema de los ciclones, sabemos que, por ejemplo, ya se formó la tormenta tropical Andrés. ¿Se adelanta? ¿Cómo visualizan ustedes que será este 2021 en relación a huracanes en el Pacífico? Mira, déjame decirte que no importa el número, porque realmente pueden ocurrir más de la media es 16, y puede irse por encima de la media y prácticamente no nos afecta a ninguno. Eso se ha dado históricamente. Sin embargo, pueden ser pocos y 1 o 2 nos pueden afectar. Por eso es que el número de ciclones tropicales que se formen no tiene ningún valor para a tomar medidas. Las medidas hay que tomarlas desde el inicio de la temporada ciclónica del Pacífico, que es el día 15, y cuando hay algunas condiciones cercanas a la fecha del día 15, pues se forman estos pequeños ciclones de corta duración, como fue Andrés, una tormenta tropical que apenas duró 24 horas, ya no existe, se disipó rápidamente, alejada de las costas, nos trajo un poco de humedad, que eso fue bueno, y no quiere decir que porque se haya formado Andrés un poquito antes de que comenzara la temporada oficial, porque la atmósfera, como tú comprenderás, la atmósfera no obedece a las leyes del hombre, obedece a las de ella. La naturaleza obedece a sus leyes. Y si existen las condiciones, pues se forman estos pequeños ciclones de corta duración, que no significa nada que porque se haya formado uno antes, ahora va a ser una temporada de ciclones tropicales enorme. Eso no tiene correlación alguna. De acuerdo con la estabilidad que va ganándose ya en
En el Pacífico, pues estamos pensando que estaría alrededor de la media, un poquito más arriba, 16, un poquito más arriba, pero repito, no importa. Hay que estar vigilando para el que nos toque. No importa lo que se forme, porque se pueden formar los 16 y todos se van mar adentro y ninguno nos toca, que eso es malo. Eso es malo porque eso no ayuda a que la lluvia sea mayor en nuestro estado. Siempre es deseable que algunos ciclones tropicales del Pacífico se aproximen a la costa, lógicamente que no sean dañinos, porque nos van a dar una gran cantidad de humedad y eso va a favorecer que los escenarios estos que te acabo de mencionar de julio, con un poco menor de lluvia hacia el interior, pudieran recuperarse con un ciclón tropical que pase cerca. O sea que, en definitiva, son beneficiosos cuando no son monstruosos, como fue Patricia o como cualquier otro, ¿no? Ángel Meunenet, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. ¿Cómo no? Y muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Muchas gracias, Ángel Meunenet, meteorólogo y bueno, pues alguien que conoce perfectamente cuál es el comportamiento, por supuesto, que tendrá el próximo temporal de lluvias que estaría comenzando ya en algunos días. A ver, voy a uno de los temas también que el día de hoy no ha dejado de sorprender a propios y extraños en las redes sociales. Y todo comenzó con el regreso de la mañanera. Y es que el día de ayer, mientras era el Día de las Madres, pues la Fiscalía General de la República abre una investigación contra los dos punteros en la preferencia electoral en el estado de Nuevo León. Hace algunas semanas se filtró un audio, una intervención de una senadora por Morena que dijo que al presidente Andrés Manuel López Obrador le preocupaban las elecciones en dos estados, Nuevo León y Jalisco. ¿Qué pasa? Pasa que, pues, la última encuesta, la última medición que se hizo, advertía que el PRI y Movimiento Ciudadano en Nuevo León ya habían estado muy, pero muy separados de la candidata de Morena. Estamos hablando que el tema se vuelve muy, pero muy complicado cuando el presidente en la mañanera dice que él va a entrarle al asunto de denunciar, porque no va a permitir un fraude electoral. Son palabras de un presidente en funciones en una mañanera violando todas las leyes electorales. Una situación preocupante porque al final del día pareciera que quisiera un enfrentamiento con el INE. Me voy a enlazar en estos momentos con el doctorando en Derecho, el licenciado Héctor Romero Fierro, quien está el día de hoy con nosotros porque en algunos grupos de chats y también en Twitter dio a conocer justamente que es curioso que el presidente se vaya por esa línea, pero de su hermano Pío, ni Pío, y de otros más que se encuentran señalados y que son de Morena y que han cometido pues delitos por medio de confesiones, por medio de testigos, y las carpetas de investigación nomás no son mediáticas. Héctor, gracias por acompañarnos, bienvenido. Hola, buenas tardes al auditorio. Preocupante, ¿no?, lo que el presidente dice en la mañanera, más porque acepta, a pregunta expresa de una reportera, que sí se está metiendo en el proceso electoral y que no va a permitir, dando por hecho que gane quien gane, que no sea de Morena, será evidentemente, a los ojos del presidente, un fraude electoral. Bueno, no nada más es preocupante una amenaza que viene el presidente de la República, pues no es para ignorarla. Y qué preocupación nos da que hagan uso de las instituciones, que tanto la Fiscalía General de la República, que presume y dicen que es independiente, como el nuevo artillero que usa de la Unidad de Inteligencia Financiera, estén al servicio del presidente para golpear políticamente a los adversarios. En el caso de la Fiscalía General de la República me preocupa mucho el hecho de que no nada más admitan una averiguación sin sustento,
sino que además saquen un boletín de prensa donde señalan específicamente que están denunciadas esas personas. No es otra cosa más que golpeteo político. Déjame decirte que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 218, establece claramente la reserva de los actos de investigación y te dice que los registros de la investigación, los documentos, el tipo de contenido, los objetos, los registros de voz, imágenes, todo lo que esté relacionado con una averiguación es estrictamente reservado. Ahora, pues si la Fiscalía ya va a anunciar todas las averiguaciones que tiene por medio de boletín de prensa, pues de una vez que nos diga quiénes están en las listas de perseguidos del narcotráfico, que como hemos visto este sexenio, besos y abrazos, no balazos, y no persiguen a ningún cártel. Pero con el indicio del dicho de alguna persona, de algún testigo, te abren una averiguación, curiosamente, contra puro candidato de oposición. A mí ni me cae bien el del PRI de Nuevo León, ni me cae bien el del Movimiento Ciudadano, pero sí se me hace una afrenta al Estado de Derecho. ¿Consideras que lo que vendrá el próximo 6 de junio calentará al país? Es decir, hay que estar muy atentos sobre los resultados de la elección porque el presidente puede, pues a través, por supuesto, de una declaración, confrontarse al INE, confrontarse con la gente que votó en contra de Morena en el caso que esto sea así. Mira, definitivamente, y por aspectos de democracia, tenemos que estar no nada más al pendiente de las elecciones, tenemos que salir a votar, y ahora sí es un compromiso, porque además hay que salir muy temprano. Recordemos que por la pandemia el tráfico en las urnas electorales va a ser lento, entonces a lo mejor si se nos ocurre ir a votar ya tarde nos podemos quedar sin votar. Entonces mi recomendación es salir a votar, hay que hacer valer la democracia, hay que demostrarle al presidente, los que estemos en contra de del estilo y la forma y el quiebra a la que lleva el país, en demostrarle que estamos unidos, que somos más que ellos y que vamos a votar en contra, pero no nada más hay que decirlo, hay que estar presentes desde temprano en las urnas y agarrar nuestra lista de parientes, amigos y todo, y estarles hablándoles durante toda la mañana para que salgan a votar. Héctor, ¿consideras que lo dicho por el día de hoy es el inicio de una serie de ataques que desde la mañanera se seguirán dando ahora por el presidente? Porque, bueno, ya lo habíamos dicho, el caso Félix Salgado Macedonio fue el pretexto de alguna manera para pues que el presidente comenzara a hablar en contra del INE de manera más abierta, y el único que puede castigar esta clase de dichos es el INE. Bueno, al final de cuentas el INE ha estado haciendo bien su trabajo, sabemos que lo va a tratar de desaparecer en ese periodo entre que salga esta legislatura y entre la siguiente, ya veremos los amparos, pero no es el INE, es el Tribunal Electoral, somos los abogados, son los contadores, o sea, el presidente le ha abierto la guerra a todos los que digan que no están de acuerdo con Morena somos sus enemigos, y eso ya basta, tenemos mejor que salir a votar. Es decir, que ves muy lejos el hecho de que desaparezca el INE de facto, pase lo que pase después de las elecciones. Hay un proceso en el cual pues hay que involucrar todas estas entidades. Por supuesto, y al final de cuentas, pues no todos los grupos de Morena estarían de acuerdo. O sea, lamentablemente esta legislatura vota lo que le manda el presidente, como él lo dijo y le ordenó, en el caso de la reforma energética, sin mover una coma. Pero vamos a tener que hacer uso de todas las herramientas legales que nos permitan hacerlo para evitar que desaparezcan ese órgano democrático que tanto trabajo nos ha costado a los mexicanos formar. Esto no es por un pleito con Morena ni del presidente, es porque es el único, bueno, todos esos órganos autónomos se deben de conservar porque nos dan seguridad jurídica a los gobernados. Entonces no debemos permitir que el presidente asuma las funciones hasta de árbitro electoral. Héctor Romero Fierro, quien es doctorando en Derecho, muchísimas gracias por haber pasado a Noticias Plus. Buenas tardes al auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí tiene esta información dicha por alguien que analiza, dicho por alguien que
realmente es un estudioso del derecho y que sabe perfectamente bien hacia dónde pudiera ir alguna herramienta para la defensa del INE y sobre todo pues el análisis de lo dicho por el presidente en la mañanera, algo que se volvió viral y que pues está teniendo a más de alguno ya listo en la preparación de una columna editorial. Como, bueno, pues dentro de unas horas más en el ámbito deportivo, pues se jugará los primeros partidos mañana miércoles, mitad de semana, 2 encuentros, uno de ellos, que como dice mi estimado Ricardo Camacho, a quien saludo el día de hoy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estamos? Bien, el día de ayer me quedé con el dicho ¿de qué? ¿El rompe qué dijiste? El rompequinielas. El rompequinielas, porque en las casas de apuesta el Atlas está en tercer lugar, América, Cruz Azul y Atlas, los demás muy por debajo, pero me parece que están... por encima de Monterrey. Sí, incluso por encima de Monterrey. Wow. O sea, es lo que dicen algunas casas de apuesta, ¿no? Sí. Finalmente me parece que los últimos resultados del Atlas han logrado que en la simpatía de los apostadores, de una o de otra manera, pues sí vean al Atlas como el caballo negro. Digo, tú y yo somos del Atlas, no nos ha tocado ver los campeones, pero en definitiva me parece que no podemos olvidar que estamos ante una liguilla en donde el Atlas entra con varios factores. Primero, un partido ganado sobre la mesa al América. 2, un tema de que no pagó los 120 millones de pesos por el tema del descenso virtual, entre comillas, y haber llegado a la liguilla con goles. Es decir, sorprende mucho cómo un Atlas que empezó muy mal el torneo, hoy está en los cuartos de final y está, insisto, a través de los ojos de algunos, como el tercer favorito. Sí, a mí me gustaría agregar otro factor muy importante, que estuvieron la gran parte del torneo sin su goleador estrella, fichado directamente desde Santos, Julio César Furch, que estuvo bastante tiempo lesionado, solamente hasta las últimas jornadas pudo formar parte de los partidos y también ser de los más goleadores, sin el delantero estrella que venía precisamente a hacer eso, a solucionar la falta de gol que tenía este equipo de años anteriores. La verdad es que también me parece un mérito bastante grande y yo te digo, estoy bastante sorprendido que algunas casas de apuestas los pongan como el tercero, incluso por encima de Rayados o por encima de Santos, pero oye, por lo menos habla muy bien del equipo, de que está generando esa confianza, de que está generando tal vez esa simpatía y por qué no pensar por lo menos en un Atlas en semifinales. Sobre el papel tiene el cruce más sencillo, sobre el papel. Sí. Pero todo puede pasar en la liguilla. Es que hay que recordar que Puebla no es tampoco un equipo que haya mantenido de una o de otra manera una regularidad en semifinales o en cuartos de final. Muchos lo tienen, salvo el que le va al Puebla, ¿no? Pero muchos lo tienen en una posición bajona. Puede parecer un partido fácil, pero ya en esta etapa los equipos suelen crecerse y los jugadores, sobre todo la cantera de los equipos que salen a jugársela, lo hacen de manera diferente, por lo cual sí advierto que los 4 partidos que vamos a ver de ida, entre miércoles y jueves, pues serán buenos partidos. ¿Dónde está quizá el ojo? En América, desde mi muy particular punto de vista, y en Cruz Azul. O sea, creo que en esos dos... si la justicia llegara, pues tendría que ser la final, ¿no? Sí, Cruz Azul obviamente también tiene que empezar a quitarse los fantasmas de la liguilla, porque vaya que le hacen falta. Y un tema de que tú comentabas de Puebla y el Atlas igual se han vuelto muy esporádicos, muy raros de ver en liguillas los últimos años, pues por obvias cosas de los equipos que no han andado muy bien. Y es un cruce la verdad que bastante interesante. Continuando con el América, se salvó de un clásico nacional que... Sí. A pesar de que las Chivas, las cosas como son, no han estado muy bien los últimos años, no deja de querer sacar ese orgullo de querer vencer al América, es su rival histórico. Y tema Cruz Azul, que se tiene que quitar los fantasmas. Yo no creo que la tenga tan sencilla con el Toluca, fíjate lo que te digo, que si hay alguien que podría tal vez ponerle las cosas muy muy complicadas al Cruz Azul, es el Toluca. Y sobre todo me parece que lo vimos contra el León, por ejemplo,
que el Toluca es capaz de cerrarse un poquito más y entre Sambueza y Alexis Canelo empezar a resolver las cosas desde arriba. A León le costó mucho. Sí. León no iba a los penales hasta el minuto 80 y algo, que es cuando Ambriz Jr., imagino que es el hijo de Nacho Ambriz, porque también Fidel Ambriz entró de las últimas, se sacó un golazo en la chistera y lo mandó a penales. León, campeón vigente, estaba fuera. Entonces, Toluca yo creo que puede ser de los que más puede complicar al Cruz Azul y puede haber un choque de estilos, como mínimo, interesante para tenerle los ojos puestos, pero muy, muy bien puestos. Va ya para ir a los deportes, nada más un último comentario. A diferencia del año pasado, por la pandemia que no se permitía la entrada del público, lo que veremos este miércoles, jueves, sábado y domingo serán partidos con público, lo cual también hace ver estas semifinales con otro tipo de sabor. La presión de la afición en los estadios, pues van a jugar también un papel muy interesante en este asunto de las finales. Pues vámonos a los deportes. Pues muy bien, continuando un poco con el fútbol femenil, no hubo ninguna sorpresa durante los cuartos de final. Avanzó Atlas, avanzó Chivas, avanzó Tigres. Pudo haber llegado un rompequinielas, el término que tanto te gusta, porque las chicas de Pumas se fueron al medio tiempo ganando 1-0 a Monterrey. Necesitaban un gol para clasificarse a las semifinales, pero para la mala suerte de las universitarias, no solamente no llegó ese gol, sino que encima Monterrey metió 2 goles y cerró el global por 4-1, y las universitarias, que parecía que podían estar cerca del milagro, pues no se pudo concretar. Vamos a tener 2 clásicos en semifinales en el fútbol femenil. Primero, el clásico tapatío, Chivas contra Atlas. Fue un partidazo el que se jugó en la fase regular, quedó 3-3. De verdad que fue un muy buen partido, de los mejores que se pudieron ver durante este torneo regular de las niñas. Y por el otro lado, el clásico regio, Tigres contra Rayadas, también de lo más atractivo que puede tener. Y una cosa casi que mera curiosidad, clasificaron a semifinales pasando de cuartos los 4 primeros. Tigres, que fue primera, Chivas segundo, Atlas tercero y Rayadas fueron el cuarto en el general. Entonces, mero dato estadístico, las primeras 4 pasaron. Y un tema, continuando un poco con los cuartos de final de la Liga MX varonil que se viene. Sebastián Córdoba, a día de hoy, que es martes, sigue siendo duda bastante seria para viajar a Pachuca el jueves. Si no es el mejor futbolista del América, está entre los 3 mejores, entre los más importantes del esquema de Santiago Solari. Ramiro, ¿tú cómo ves que Sebastián Córdoba tal vez no llegue al jueves? Pues muy probable. Sí lo veo muy probable, y también habría que supongamos que llega, hay que ver cómo llega. Me explico, porque ahí hay un tema en el que se requiere al 100%. Una lesión que puede provocar en ese partido lo puede dejar fuera, en el caso hipotético de que siguieran a la siguiente fase, y sería durísimo. No lo arriesgas en el primero, lo cuidas, vas en el segundo y tratas también de que sea, sí, tu arma, en dado caso de que lo necesites, pero buscar ganar, y en el segundo mantener. Yo lo haría, porque sí sería también importante que desde el principio esté, pero es muy arriesgado por la manera en la que pudiera llegar con una lesión, ¿no? Sí, también, ya como un mero tema personal de Sebastián Córdoba, este año tiene Juegos Olímpicos, y por qué no pensar en que el Tata Martino lo termine llevando a la Copa Oro. Y conectando un poco con el Tata Martino, se filtró más bien la prelista de la selección para los próximos partidos de la selección mexicana, y yo por lo menos vi un debate en redes sociales gigantesco. No está incluido Javier Chicharito Hernández. Sí, el Chicharito está fuera de la preferencia del Tata Martino, y me parece que se reencontró con el gol, ha hecho unos partidazos, después también de que en su vida personal viene de un descalabro fuerte, un divorcio, y me parece que no es muy justo el Tata Martino con alguien que
pues también le entrega mucho corazón y es además pues un ícono en estos momentos en la selección. Me parece que todavía tiene tiempo para que la presión llegue al Tata y que pues reflexione un poco y meta al Chicharito y le dé esa oportunidad, porque yo estaría avalando que el Chicharito llegue, pues es que es el Chicharito gol, ¿no? Sí, es que obviamente pues México no es que vaya muy sobrado de delanteros en este momento, Sí, no. entonces a un tipo que ha empezado muy bien esta temporada de la MLS, que es de donde venía el Tata Martino precisamente, del Atlanta United, y que por lo menos no le esté volteando a ver de momento, sí es por lo menos para que sea llamativo. Claro, y ha sido también el Chicharito muy prudente, no ha generado ningún tipo de comentario aun cuando lo han presionado, y está dejándole al tiempo y un poco a la madurez del técnico nacional para que, insisto, reflexione, recapacite y el Chicharito lo veamos no solamente en la lista, sino también jugando. Muchas gracias, Ricardo. Un placer, Ramiro, pasarnos por aquí. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. El día de mañana tengo una entrevista respecto al asunto de la inmunidad de rebaño por el tema del COVID-19, la explicación de por qué tenemos tan pocos casos, por ejemplo, en el estado de Jalisco, y la efectividad de las vacunas. Se habla que algunas de ellas no son reconocidas para ingresar a otros países, las que están aplicando aquí en México, y le diremos cuáles son. Así que acompáñenos a través de las redes sociales en esto que es Noticias Plus. Soy Ramiro Escoto. Está usted informado. Gracias.